Hola a todos, mi nombre es Mario Evaristo González Méndez, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El siguiente video es para el módulo de la evaluación psicológica y es un video educativo precisamente sobre la evaluación psicológica que cuenta como evaluación sumativa. La evaluación psicológica. Vamos a ver en este video un poco del marco conceptual y un acercamiento a cómo se realiza esta aplicación de una evaluación psicológica. ¿Cuál será el contenido específico en este video? Como punto número 1, los antecedentes. Número 2, concepto de evaluación psicológica y algunos conceptos relacionados con esta práctica. Número 3, proceso de evaluación psicológica, objetivo, fases y tareas, y esas fases y tareas se divide a su vez en 3. Delimitación del problema, recogida de información, integración, sistematización de la información. El número 4 sería propiamente el juego de roles o la representación de una aplicación de evaluación psicológica. Y por último, las referencias que usamos para el contenido de este video. Bien, damos inicio entonces con los antecedentes de la evaluación psicológica. Reconocemos, según Garay y Cordovil, por lo menos tres grandes bloques de antecedentes. Los antecedentes precientíficos, que se dividen en dos, míticos, específicamente a través de la astrología, en donde a través de la lectura de cartas se describía a las personas y se interpretaba su modo de actuar. De esa manera se tenían respuestas a algunos porqués de las personas. Por otro lado, dentro de la misma historia del pensamiento, pasamos del mito al logos, es decir, a la filosofía. Y ahí tenemos otros antecedentes un tanto precientíficos de la evaluación psicológica, llamados racional especulativos. Y los encontramos en la filosofía, especialmente en los trabajos de Aristóteles sobre la fisionomía, y que influye a desarrollar algunos enfoques de tipo fenomenológico y humanista principalmente. Allí también, en esos antecedentes filosóficos, hallamos el empirismo inglés, por ejemplo, que sustenta la epistemología del enfoque conductista y otros modelos de medición. Tenemos además los antecedentes biológico-médicos, específicamente en los trabajos de frenología de Gall. En estos trabajos, este científico elabora un mapeo del cerebro para localizar aquellas zonas donde se ubica la inteligencia y la creatividad. Para el siglo XX tenemos el desarrollo o el auge de esta práctica o de esta disciplina de la evaluación psicológica. Es importante la aportación de Francis Galton, quien es considerado el padre de la psicología diferencial y pionero del funcionalismo americano. Además, fundó un laboratorio antropométrico en 1884. Por otro lado, tenemos a Wilhelm Wundt, quien es además quien fundó el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, Alemania, en el año de 1879. Las investigaciones que realiza Wundt son definitivas para que se concediera a la psicología el estatus de una disciplina científica o el estatus de ciencia, porque fue uno de los pioneros en la aplicación del método experimental para describir e intervenir los procesos más elementales de la conciencia a través de instrumentos que permitían su medición. Y en esa tónica de la medición aparecen los trabajos de James McIncatel, quien es la persona que acuña el término de test mental, identificada como una prueba psicológica para determinar rangos, exactitud y naturaleza de las facultades psicológicas. Asimismo, tenemos los aportes de Alfred Binet. Él es el primer científico o el primer psicólogo en usar el concepto de diagnóstico psicológico. Y esto para diferenciar el estudio de las funciones psicológicas superiores del objeto de la investigación
de orden médico o de tipo médico y también de la evaluación que se realizaba de tipo pedagógica. Este investigador, Alfred Binet, en 1905, junto con Simon, crea el primer test de inteligencia para medir el coeficiente intelectual y que, bueno, hasta la fecha tiene alguna aplicación. Cabe decir de estos, de tres de estos pensadores, Galton, Cattell y Binet, que son considerados el padre del psicodiagnóstico. Por otro lado, en el siglo XX tenemos un desarrollo más técnico también y mucho más puntual de la evaluación psicológica. De la segunda mitad del siglo XIX a 1921 se desarrolla el diagnóstico neurológico y psiquiátrico y entre el auge de la psicología diferencial y educativa. De 1921 a 1946 se desarrolla la psicometría básica y también toman auge las pruebas proyectivas como una alternativa al paradigma cuantitativo. Estas pruebas proyectivas son más de orden cualitativo y pretendían equilibrar un poco entre lo cuanti y lo cualitativo. De 1946 a 1965 se desarrolla propiamente la psicología clínica como una disciplina independiente de la medicina y específica dentro del campo de la psicología. Y de 1966 a 1975 toma auge el análisis funcional de la conducta, que tendrá también un modelo específico de evaluación psicológica. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de evaluación psicológica? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación psicológica? Cabe decir que este concepto es una categoría que depende mucho del marco teórico y técnico desde donde se formule la definición. Sin embargo, es posible advertir algunos constructos comunes en las teorías de los psicólogos que han formulado esto. Garay-Gordovil, por ejemplo, recupera algunas definiciones de muchos autores, Mike Reynolds, Zumber, Martorell, Godoy y Silva, Pelechano, y coinciden en que la evaluación psicológica es ante todo un proceso. Y ese proceso se diferencia por los objetivos y las tareas supuestas que se deben realizar durante ese proceso. Del mismo modo, hay una diferencia en las fases que integran ese proceso. A pesar de estas diferencias y salvando las debidas limitaciones teóricas o determinaciones teóricas, podemos decir que la evaluación psicológica es un proceso interactivo, técnico, científico, cuya finalidad es conocer y comprender el comportamiento manifiesto de una persona. Y esto para formular una impresión diagnóstica que ayude a explicar la relación entre las variables del comportamiento y así obtener información para orientar la intervención psicológica correspondiente. Como bien les mencionaba, las diferencias que pudiéramos hallar al momento de buscar cuál es el concepto de evaluación psicológica se deben también al enfoque metodológico. Por ejemplo, si es de perspectiva correlacional, de tipo descriptivo, clasificatorio, si es un enfoque experimental, de intervención o de valoración nada más, o si se habla desde la perspectiva del psicodiagnóstico vincular o del enfoque interaccionista. Entonces, estas diferencias hay que atenderlas al momento de pretender una definición del concepto de evaluación psicológica. Dentro de este concepto, categoría de evaluación psicológica, hay otros conceptos menores, pero que tienen importancia al momento de comprender qué es la evaluación psicológica. El primer concepto que tenemos es medida, y la medida tiene que ver con la cualidad de aquellos recursos o procedimientos que nos ayudan a establecer o a operacionalizar las relaciones entre conceptos abstractos e indicadores empíricos. Y esto lo hace a través de cuantificadores o indicadores que hacen uso de la estadística.
Por otro lado, tenemos el test, que es un instrumento sistemático y tipificado que permite hacer una comparación de un sujeto con un grupo normativo. Este test recurre precisamente a la aplicación estadística, a la medida. Otro de los conceptos es el diagnóstico, que a decir de Maganto, Engaray y Gordóvil, proviene del griego dia gignosko, que significa aprender a conocer, tener conocimiento, entender algo. De esta manera, diagnóstico es aquella exploración que se realiza para comprender o entender algo en general. Ahora viene el psicodiagnóstico. ¿Qué sucede si aplicamos eso de aprender a conocer o conocer, pero desde la psicología? Bueno, tenemos entonces que el psicodiagnóstico es una exploración de aspectos psicopatológicos, negativos o deficitarios del funcionamiento psicológico y que se realiza a través de la aplicación de ciertos instrumentos que miden tendencias. Esta es una aproximación. Puede haber algunas especificaciones también dependiendo del autor, pero en general podemos comprender esto como un psicodiagnóstico. Otros conceptos relativos e importantes dentro de este campo se refieren a la evaluación conductual. La evaluación conductual, es un término que viene a sustituir al término de psicodiagnóstico, porque es un proceso de obtención de información, pero ahora para la toma de decisiones de una intervención terapéutica con fines de modificación de conducta. Por otro lado, tenemos la evaluación psicológica, y bueno, que ya se define propiamente en los últimos años o las últimas décadas como una disciplina psicológica y una práctica profesional específicas, cuya finalidad es explorar y analizar el comportamiento del sujeto o de un grupo, no solamente de un individuo, sino además de un grupo o incluso de una institución, para describir, seleccionar, predecir, explicar, cambiar o valorar las variables que intervienen en el comportamiento de ese sujeto, grupo o institución. Y se realiza a través de dispositivos, test y técnicas de medición. Estas consideraciones las realiza Fernández Ballesteros. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de evaluación psicológica. ¿Cómo se realiza este proceso de evaluación psicológica? Empezamos por decir que este proceso de evaluación psicológica tiene que ver también con los modelos de evaluación psicológica. No es el mismo proceso para todos o no hay un único proceso. Empezando por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una evaluación psicológica? Bueno, dependiendo del modelo, el objetivo se verá especificando. Por ejemplo, si tomamos el modelo psicométrico, el objetivo está en describir, clasificar, comparar y predecir el comportamiento del sujeto, identificando diferencias individuales con respecto a un grupo normativo de referencia. Si por el contrario tomamos el modelo conductual cognitivo, el objetivo será identificar variables de tipo interno subjetivo que controlan la conducta del sujeto. El énfasis está entonces en comprender cómo las variables externas e internas del sujeto controlan su conducta. En el psicométrico está en clasificar, o el objetivo es llegar a esa clasificación, decir en qué parte de un grupo o qué tanto un individuo cumple con las características de un grupo normativo. En el conductual vamos a identificar cuáles son esas variables que intervienen en el comportamiento del sujeto. Y en el humanista, el proceso de evaluación está muy relacionado y se lleva de forma homóloga junto con el proceso de terapia o de intervención, porque comparten el objetivo de ayudar al sujeto a lograr un mejor ajuste personal y social a través de la toma de conciencia de sí mismo. Y se trabaja aquí, por ejemplo, el autoconcepto, el autoconocimiento, la autoestima, en fin. Con todo esto, sin embargo, podemos definir que el objetivo de un proceso de evaluación es recoger información y esta información nos debe dar
notas para conocer y comprender el comportamiento manifiesto de una persona. Y de esa manera poder elaborar una impresión diagnóstica que explique cómo se relacionan esas variables que producen tal o cual comportamiento. Y así entonces tener información válida para orientar o sugerir una intervención psicológica. Ahora bien, este proceso de evaluación se realiza a través de diferentes fases y diferentes tareas. Cabe decir del mismo modo que no existe un único proceso y depende mucho del marco teórico que sustente la práctica científica profesional, el listado de pasos o de fases o de tareas o de acciones que se tengan que realizar en un proceso de evaluación psicológica. Advirtiendo esta dificultad, Pelenchano en Garay Gordóvil nos propone tres grandes fases o tres grandes pasos dentro de este proceso de evaluación y cada uno con tareas específicas y genéricas también. El primer momento sería la delimitación del problema, que corresponde a este momento de especificar el problema que trae a la persona a consulta o a evaluación, pero especificar ese problema en términos operativos, de manera que se identifiquen los subproblemas y esto nos ayude a una elección adecuada de método, técnicas e instrumentos para realizar la evaluación. El segundo momento de este proceso es la recogida de información y tiene que ver con la selección de procedimientos y pruebas de dos tipos. Pueden ser de estrategia general, como la entrevista, el test y la observación directa, o de estrategia específica, como subevaluaciones que cada prueba puede conllevar. Es necesario considerar para esta selección 4 requisitos. Primero, que la estrategia, las pruebas, los instrumentos, las técnicas respeten a las personas. Y en ese sentido es necesario pedir el consentimiento de la persona para llevar a cabo el uso de los instrumentos y técnicas de evaluación. Estas estrategias no deben someter a las personas a presión física o psicológica y tampoco deben interferir lo menos posible en el proceso comportamental. La selección de instrumentos debe corresponder a la bondad relativa con el objeto de evaluación, es decir, que en efecto esas pruebas nos permitan conocer lo que deseamos, la información que deseamos recoger para el objeto o el objetivo que nos propusimos en esta evaluación. Y si se opta por instrumentos o técnicas de orden psicométrico, entonces corroborar que sean instrumentos fiables y válidos. La tercera fase y última que nos propone Pelechano es la integración, sistematización de la información. En esta etapa, a través de la información que se recogió, se pretende responder a las preguntas que se plantearon en la primera fase, cuando se delimitó el problema. Esta información se integra en un informe y ese informe debe describir el funcionamiento de la persona, del grupo o de la institución. Debe considerar a quién va dirigido, o sea, para que eso oriente también la redacción y la presentación del informe y la selección incluso de la información que debe presentarse, porque este informe no tiene que derivar en consecuencias negativas para la persona evaluada. De tal modo que este informe es fundamentalmente descriptivo, ofrece datos de manera ordenada y referida exclusivamente a los sujetos definidos al principio. Puede ser que durante la evaluación, con la práctica y con la experiencia, se puedan ir observando otros atributos de la conducta, otras cualidades comportamentales, en fin, pero si no están directamente relacionadas con el objetivo que se propuso al inicio de la evaluación, entonces no tiene caso mencionarlas en el informe. Y se restringe al máximo la interpretación inferencial en este informe de evaluación.
Bien, hasta aquí sería el marco conceptual y pasamos ahora a el juego de roles o la representación de esta aplicación de una evaluación psicológica.